Es en agenda parlamentaria, nos vamos de inmediato con información en vivo. Nos vamos a trasladar hasta el anfiteatro José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo, donde se ha dado inicio a la mesa de trabajo convocada por el congresista Gilbert Violeta respecto a la propuesta para la mejora del sistema de pensiones en el Perú. Veamos. Está referido a incorporar conceptos de tercera y cuarta edad en la ley de las personas adultas mayores y declarar de interés nacional la creación del seguro de longevidad para la cuarta edad. Ahora también se los explicamos. Y el cuarto proyecto de ley está referido a la creación del capital semilla. Vamos a proceder a presentar cada uno de dichos proyectos. Me voy a saltar algunas láminas luego para tratar de ser más breve. En primer lugar, sobre el anteproyecto que autoriza la creación del administrador de fondos de pensiones, permítanme primero hacer como un resumen de algunas ideas generales. Los problemas referidos al sistema de pensiones en el Perú, recogemos esta información de la Comisión de Protección que tuvo como objetivo elaborar propuestas para la reforma del sistema pensionario. Detectamos algunas de las ideas básicas expuestas aquí. Primero, un modelo altamente fragmentado y carente de una visión integral. En segundo lugar, un nivel de cobertura bajo y decreciente, pensiones insuficientes e inequitativas, pensiones, desaprovechamiento de economías de escala en el mercado oligopólico de AFPs, una gestión de portafolios cortoplacistas, desacertados cambios legales que han desnaturalizado el sistema previsional y ausencia de información y asesoría financiera adecuada. No los voy a marear con números, sabiendo que ustedes mejor que cualquiera conocen muchos de estos números, pero recordar sí algunas de estas cifras que son alarmantes, ¿no? Según fuente del propio INEI, hay un 68.8% de personas que carecen de algún tipo de seguro, solo el 31.2% y de los cuales solo el 31.2% tienen seguros, de los cuales 19.2% están en las AFPs y 10.8% en la ONP. Solo el 1.20% está en algún otro sistema de seguro. La evolución de la tasa del desempleo informal en el Perú es galopante, ¿no? Aunque se ha reducido muy, digamos de manera muy limitada. Del 2007, donde existía una tasa de informalidad de alrededor del 80%, al 2018 estamos en el 72.4%, ¿no? Es decir, no hemos logrado reducir ni siquiera 10 puntos. En los bajos montos de las pensiones tenemos un cuadro comparativo elaborado por la Asociación de AFPs, en la que se nota claramente que a pesar de todo las pensiones dadas en el sistema privado siguen siendo largamente superiores en términos de media que las del sistema público. Tenemos un mercado oligopólico en relación a las AFPs y tenemos una insostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Pensiones, señalando esto como problemas. Nuestras fuentes de información, el propio Ministerio de Economía, y por el sector privado, el BBVA, un informe del año 2008. En el caso del Sistema Nacional de Pensiones está claramente desfinanciado. El monto que significaría, según la información a la que hemos tenido acceso, poder nivelar, traído a valor presente, la deuda que tiene el Estado con el Sistema Nacional de Pensiones es equivalente al 25% del PBI, es decir, alrededor de 60.000 millones de dólares. Siguiente, por favor. ¿Por qué una AFP del Estado? ¿Por qué una AFP del Estado? Algunos de los argumentos que sustentan nuestra propuesta: porque creemos que abre la posibilidad a que los afiliados puedan optar por un operador público ante cierta desconfianza de cierto sector en el ámbito privado, porque permitiría incrementar la densidad de cotización de la población, incorporando a trabajadores independientes y el sector informal, porque puede generar mayor competencia entre AFPs, que induciría a disminuir las comisiones. La AFP del Estado no tendría necesariamente un objetivo lucrativo, porque permitiría reemplazar el sistema de reparto de la ONP por el de capitalización individual en un sistema público, ¿no? Las AFPs del Estado tendrían que operar con las mismas reglas del sistema privado de pensiones y bajo supervisión de la Superintendencia de Bancas. Por tener impactos en el fisco que conlleva a iniciativa de gasto, la organización y funciones de la AFP del Estado deben ser detallados por el Poder Ejecutivo previa autorización del Congreso de la República.
Nos hemos tomado un poquito además el trabajo de recoger algunas opiniones, por ejemplo, del propio ministro de Economía, del doctor Alejandro Arrieta, de la ONP, de la Superintendencia de Banca y Seguros, del Jorge Mogrovejo, de Giovanna Prialé en el caso de las AFPs y de Julio Velarde en el caso del Banco Central de Reserva. En todos ellos hemos encontrado opiniones en común en el sentido positivo de esta posible AFP estatal, con algunos matices, pero eventualmente no encontramos en las opiniones técnicas y acreditadas de las instituciones una resistencia a esta posibilidad. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que existe un candado constitucional que en principio sería un impedimento para llevar adelante una propuesta de este tipo, contenido en el artículo 60 de la Constitución, en donde se señala claramente que solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. En ese sentido, nuestra propuesta precisamente va en línea de poder romper este candado constitucional, generando una ley base que permita superar esta valla. ¿Cómo así? Primero, el artículo 60 señala que tiene que haber un alto interés público o una manifiesta conveniencia nacional. El primer aspecto de nuestro proyecto de ley es declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la Administradora de Fondos de Pensiones del Estado. Un segundo elemento, señala la Constitución, tiene que haber una autorización expresa para realizar la actividad empresarial estatal. En ese sentido, el proyecto de ley autorizaría al Poder Ejecutivo desarrollar actividades empresariales en materia de administración de pensiones en el marco de la Ley del Sistema Privados de Administración de Fondos de Pensiones. Y una tercera barrera o valla es la realización subsidiaria de la actividad empresarial estatal, que lo superamos declarando también que la actividad privada no ha logrado incrementar la cobertura por las cifras antes señaladas, por lo que cabe en este supuesto una labor de subsidiariedad. Es decir, consideramos que desde un punto de vista constitucional y legal es factible crear una AFP del Estado que podría competir bajo las mismas reglas que la AFP privada. La fórmula legal va en ese sentido con 3 disposiciones. El segundo proyecto de ley está referido a proponer el fortalecimiento del sistema previsional y de formalización financiado con un porcentaje del IGB. Y aquí quiero expresar lo siguiente. El objetivo de esta ley es inyectar recursos adicionales a las cuentas individuales de capitalización que contribuyan a mejorar las pensiones futuras, particularmente de menores ingresos, y crear incentivos para fomentar la cultura pensionaria con fines de jubilación en los actuales afiliados, no afiliados a ningún sistema pensionario y futuros afiliados menores de edad. La idea básica, ustedes la conocen, hemos estado pensando mucho en cómo creamos otros mecanismos que alimenten las cuentas de capitalización individual o más directamente, hablando políticamente, el ahorro personal de cada ciudadano, de cada individuo a lo largo de su vida económica. Por lo tanto, a los aportes obligatorios provenientes de la vida laboral a nivel del sistema público o privado y de los eventuales aportes voluntarios, estamos creando 2 nuevas alternativas. Una que la vamos a referir al final, que es el capital semilla, que yo recuerdo que Diego Macera en su oportunidad desarrolló esta idea, y en segundo lugar, establecer que 2 puntos del IGB también reviertan al ciudadano como un ahorro personal e individual que permita alimentar su cuenta de capitalización personal a lo largo de su vida económica. No voy a extenderme demasiado. Hemos hecho incluso una suerte de esquema sobre cómo opera este 2% del IGB, y aquí básicamente la idea central es cómo le damos cierto orden institucional desde el Estado en relación al ciudadano. Es decir, sí creemos que el ahorro tiene que ser parte de una cultura de vida y parte de una cultura económica instalada en el país. Entonces, nuestra lógica es, cada hombre o mujer, niño o niña, en el momento que nace, el Estado tiene que crear una cuenta de ahorro individual para futura pensión de jubilación, una cuenta previsional. Y el capital semilla operaría que en el momento que nace el Estado depositaría a través de su programa social tipo pensión 65 o el que se amplíe para tales efectos
le depositaría 1.650 soles, que según los cálculos es lo que permite a futuro poder garantizar una pensión mínima, en la medida de que este 1.650 como capital semilla se va alimentando y va invirtiéndose y generando utilidades a lo largo de su vida. Y lo otro es que 2 puntos del IGB sobre consumo permita a su vez revertirse y alimentar este mismo fondo, de tal suerte que ya no tendríamos solamente los ahorros individuales, independientes o voluntarios, o los obligatorios a través de la ONP o la FP, sino también estas otras 2 fuentes: un porcentaje del IGB por un lado y por otro lado un capital semilla para todo ciudadano que nace en el Perú. Voy a saltarme esta parte. Una cosa, solamente para acotar la lámina 19, por favor. Solamente para acotar una cuestión final. Nosotros somos conscientes que ya han habido 2 proyectos de ley, además con colegas con los que hemos conversado, en el caso del congresista Miguel Torres y en el caso del congresista Galarreta, que proponen en buena cuenta una nueva ley de AFPs. Lo que nosotros nuestra fórmula es, de alguna manera, hemos buscado un mecanismo más simplificado, es decir, a la ley que ya existe, sencillamente hacemos modificaciones en el artículo 19 y 31A, de tal suerte que no haya necesidad de modificar toda la ley, sino específicamente hacer algunos agregados que nos permitan ahí incorporar esta figura. Nuestro tercer proyecto de ley está referido a incorporar los conceptos de tercera y cuarta edad en la ley sobre persona adulta y mayor y declarar de interés nacional la creación del seguro de longevidad para personas de la cuarta edad. Objetivos: 1, incorporar conceptos de tercera y cuarta edad, bien específicamente, es decir, le damos la bienvenida al doctor Jorge Morelli, que nos está acompañando. Adelante, por favor. Gracias por su presencia. No se preocupe. A ver, este tercer proyecto de ley tiene como objetivo incorporar los conceptos de tercera y cuarta edad y, por otro lado, declarar de interés nacional y prioridad nacional la creación de un seguro de longevidad. Las cifras, ustedes las conocen mejor que nosotros. Estas pirámides demográficas ya las hemos mostrado y las han trabajado ustedes incluso con anterioridad. Está por demás demostrado que estamos camino a tener una población longeva, mayoritariamente longeva, y que por lo tanto tenemos que generar con la previsión suficiente una política de regulación que permita atender este enorme y potencial problema futuro. La siguiente lámina, por favor. Las personas mayores de 60 años a más, que 1975 representaban el 5.6% de la población total del país, pasarán a representar el 10,8% el 2020 y el 21.3% el 2050. Las personas de cuarta edad, personas mayores de 80 años a más, que en el año 1980 constituían el 0.36% de la población total, pasarán a representar el 3.7% en el 2050, es decir, más que duplicará su participación porcentual. Y la siguiente lámina creo que es la más ilustrativa de todos, porque es la que nos muestra la evolución demográfica para población mayor de 80 años. En resumen, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que las personas mayores de 65 años hasta los 80 años, que ya son actualmente calificados como personas de tercera edad, mantengan dicha categoría, pero las personas mayores de 80 años creamos una nueva categoría de cuarta edad. ¿Por qué es eso importante? Ocurre ya en otros países, se está trabajando en Chile y en varios países en Europa, por la sencilla razón de que se pueden establecer una base normativa y políticas públicas específicas para personas mayores de 80 años, desde aspectos sociales, de atención prioritaria, hasta asuntos de alcance económico. Creo que a todas luces queda claro que no es lo mismo una persona de 66 años que una persona de 93, 94, 95 años o de 90 años, ¿no? Después de los 80 años, las particularidades de salud y las particularidades económicas y sociales y de atención son mucho más vulnerables. Por lo tanto, sí creemos necesario y nos hemos adscrito a esta teoría de establecer una regulación especial para las personas mayores de 80 años en materia previsional. En ese mismo sentido va la fórmula legal, declara de interés nacional primero incorpora
en el segundo párrafo de la ley 3490, la ley de las personas adultas adulta mayor, esta diferenciación entre tercera y cuarta edad, y luego declara de interés nacional el seguro de longevidad. Yo voy a dejar luego para que, si es necesario, el seguro de longevidad sea mejor desarrollado por Camilo, solamente señalar una idea general. El seguro de longevidad podría permitir que en el caso de jubilaciones programadas, pensión programada, las personas puedan tomar de manera complementaria un seguro de longevidad que puede, además, ya tiene otro rol, en que puede ser además administrado o por la propia AFP o por la ONP, si es que se modifica en ese sentido, o incluso por una empresa privada, una empresa de seguros cualquiera que trabajaría este tema. Creo que eso, una de las cosas que permitiría es que en el caso del retiro programado nos permite no solamente tener mayor competencia, sino nos permite que las personas, que los ciudadanos puedan administrar mejor el goce de sus de su ahorro previsional. Por último, ya lo había adelantado, el anteproyecto sobre capital semilla es también una idea que nació en esta mesa de trabajo y que tiene como objetivo asignar un monto específico. Nosotros hemos estimado 1.650 soles, que si no me equivoco la ministra del MIRIS también ha coincidido con ello, que no es otra cosa sino un monto, un capital que el Estado peruano deposita a cada ciudadano que nace en el Perú. Nuestros cálculos nos señalan que esto costaría alrededor de 1.200 millones de soles en su fase inicial, pero que luego, en la medida que la población, la tasa de natalidad va bajando, esto más bien va decreciendo año a año. Ese monto nos permitiría garantizar ya de entrada que con un monto de esta naturaleza, por ejemplo, tendríamos coberturado lo que serían futuros pagos al equivalente de pensión 65, pero que visto aisladamente no hacen, de repente podrían ser vistos como una medida algo populista. Sin embargo, mirados en la lógica en la que nosotros les estábamos explicando originalmente, que lo que buscamos es que los fondos previsionales o los ahorros individuales de cada ciudadano tengan más de un caño de alimentación, permite que capital semilla sumado al 2% del IGB, ¿no? del extorno, el retorno del IGB, más el ahorro voluntario, más el ahorro obligatorio, entonces lo que terminamos, más un seguro de longevidad, lo que terminamos teniendo son mecanismos diversos que permiten tener un mejor panorama para garantizar futuras pensiones de jubilación en el Perú. Y por eso establecer esto de la tercera y cuarta edad en ese contexto hace sentido. No sé, yo he tratado, de repente corrido demasiado, pero no he querido tampoco tomar demasiado tiempo, porque en verdad nuestro objetivo es más escucharlos a ustedes. Si es necesario, luego Camilo y William podrían absorber también algunos detalles. Les agradezco. Ahora vamos a con esta extendida presentación vamos a dar la palabra a nuestra ronda de expertos. Vamos a comenzar con Giovanna Prialet, si les parece, presidenta de la Asociación de AFP. Muchas gracias. Giovanna. Bueno, muchas gracias, señor congresista, y muchas gracias a todos en la mesa. Es un gusto poder reunirnos. En primer lugar, creo que la idea es que esta primera conversación sea corta para que todos podamos opinar, ¿no? Primero, felicitarlo y felicitar a todo el equipo de trabajo, porque es un trabajo bastante detallado, ¿no? Y obviamente para mí el tema de pensiones es sumamente necesario, ya lo hemos conversado largamente. Entonces me siento muy contenta, satisfecha de que este tema se esté viendo de una manera técnica. Entonces, primero el agradecimiento al señor congresista, al equipo de trabajo, y que en realidad eso se convierta, o muchas de las propuestas que están acá tengan ese carácter técnico y no se conviertan pues en una discusión política a la hora que tengan que llegar al pleno o a las siguientes comisiones. Eso como primer comentario. Segundo, para entrar al detalle, evidentemente son varios proyectos de ley que seguramente tendremos oportunidad de conversar uno a uno con detalle cuando recibamos además las propuestas.
sí quiero hacer algunos comentarios importantes, o bueno, que yo considero que son relevantes dentro de la propuesta de reforma. Primero, creo que es importante no perder de vista que la propuesta lo que debe buscar, y creo que en ese sentido va este conjunto de anteproyectos, es que la pensión sea un derecho para toda la población y que esa pensión sea una pensión de carácter universal mínima. Creo que el anteproyecto 4 del concepto de capital semilla cumple ese objetivo, que en materia de política social es muy importante, porque todos nacemos iguales, ¿no? Y por lo tanto lo que te estaba buscando asegurar de esa manera es que una persona va a poder tener como mínimo una pensión al momento que llegue a los 65 años de edad, ¿no? En segundo lugar, en el proyecto de ley de la tercera y cuarta edad, también me parece un aporte sustantivo que no lo hemos discutido en el periodo, creo que ya es hora de empezar a tocarlo, que efectivamente las personas van a tener mayor esperanza de vida, que efectivamente el gasto en salud de una persona de 80 años es completamente distinto de una persona de 65 años de edad. Y solamente me gustaría hacer dos comentarios, ¿no? Es distinto, y en eso tiene que tener claridad a la hora que se haga la propuesta el señor congresista de su equipo, el concepto de seguro del concepto de aporte a la cuenta de capitalización individual. Porque en el entendido que yo realice una cobertura adicional del seguro, tendríamos que tener en cuenta que este seguro cubre la probabilidad que yo viva más allá de, y por lo tanto, si yo muero antes, no habría posibilidad de que se me devuelva ese dinero, porque eso cubre el riesgo de la longevidad, que es como ha sido, entiendo, contemplado inicialmente, ¿no? Sin embargo, yo cuando le escuchaba, y usted mencionaba la idea de tener varios caños para alimentar un fondo que tiene que ir creciendo porque la gente vive más tiempo, de repente valdría la posibilidad de evaluar que esto en realidad se convierta en un incremento del aporte al fondo directamente, porque en ese caso, si es que yo opto por esa alternativa, pero no llego a los 80 años y me muero a los 70, ¿no? Ese dinero regresa como una especie de herencia para el grupo familiar. Entonces yo creo que ahí habría que tener un poco más de discusión técnica de en realidad cuál es el objetivo, viendo un poco que lo que estamos tratando de motivar es precisamente el ahorro para la jubilación, y que en caso de que yo fallezca, pues ese dinero no sí regrese a mi grupo familiar, ¿no? En la propuesta número 2, que está relacionada con el fortalecimiento del sistema previsional y la formalización a través del impuesto general a las ventas, yo creo que es un tema del cual hemos conversado bastante, hay opiniones diversas, ¿no? Sí me parece importante tocarlo por varias razones. Primero, efectivamente, si nosotros hacemos un análisis de sensibilidad, la población es más pobre, quintil 1, tiene muy poco dinero del IGB que regresaría a su cuenta de capitalización individual. Pero lo cierto es que también tenemos un grupo de trabajadores que hoy día son informales, que sí tienen capacidad de ahorro y que no son formales, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener la posibilidad de que yo vea directamente que al solicitar mi boleta del impuesto general a las ventas va a ir a un beneficio directo, que es mi pensión, podría tener un incentivo adicional, que es que la gente empiece de repente a declarar o empiece a formalizarse, que es un objetivo de política pública fundamental para que exista pensiones y para que exista ahorro para la jubilación, ¿no? En el tema del IGB, sí sería interesante poder coordinar, de repente está en el proyecto de ley que vamos a revisar, la operatividad, porque por ejemplo ahora que ha salido el proyecto de norma del REJA que te pide el requisito de cuarta categoría para no tener la calificación de desempleado o no, hay que trabajar bien el tema operativo con SUNAT, porque la evolución del IGB sería de repente una vez al año, ¿no? O no sé cómo se piensa establecer, pero sí creo importante, con la poca experiencia que tengo, que hay que tratar de usar las herramientas como están, porque si no las leyes no se logran implementar en el plazo adecuado, ¿no? Entonces ahí habría que ver cómo va a ser. Ya entiendo que las boletas electrónicas están funcionando, lo cual podría ayudar a que eso sea mucho más efectivo en el corto plazo, pero sí tendría que ir acompañado de una coordinación, creo yo, con SUNAT, y también con una campaña de sensibilización de la población para que entienda el objetivo de este proyecto, que lo que busca finalmente es ahorrar o incrementar su ahorro, ¿no? En el tema de que este 2% iría a una cuenta individual de ahorro para la pensión, denominado SIAP, ¿no? O sea, para el chico que es menor de edad o para el que es mayor de edad, en el caso de que se deposite en el sistema bancario, no tengo el proyecto de ley, no lo he visto, ¿no? Pero sí sería importante mencionar en qué tipo de cuenta, ¿no? Porque lo que se está buscando finalmente es que ese dinero
se capitalice en el tiempo. Por lo tanto, no es una cuenta como la transaccional, claro, no es una cuenta a plazo fijo, sino va a ser una cuenta, entre comillas, no sé, previsional o como quiera llamarse, que no se va a mover hasta que la persona se afilie, ¿no?, a una AFP, sea esa pública o privada, con lo cual habría que mirar bien que la rentabilidad de esa cuenta sea lo suficientemente atractiva como para generarte la capitalización necesaria, ¿no? Y en el punto 1, que está relacionado con la creación de la administradora de fondo de pensiones del Estado, yo creo que ahí, igual con la experiencia que tenemos, hay 2 puntos que hay que evaluar, ¿no?, que no sé si están en el proyecto de norma. Primero, las personas que hoy día aportan a la ONP, y seguramente José lo va a poder conversar, de repente los números no son los más correctos, ¿no?, pero entiendo que no todas las personas que llegan si no tienen los 20 años de aportaciones, no tienes una pensión de jubilación. Entonces, para convertir la ONP en una AFP pública con cuentas de capitalización individual, primero habría que hacer un proceso de sinceramiento, que yo no sé si la información existe, supongo que sí, de cuánto tiene estas personas que están en transición en su cuenta de capitalización individual, tomar la decisión de si estas personas no llegan a los 20 años, estoy hablando de las personas en transición, entre comillas, se les va a pasar una cuenta de capitalización individual, se les va a pagar una pensión en función al acumulado, o sea, ver qué decisión se toma ya en materia actuarial en este caso, ¿no? Y lo otro es si la alternativa va a ser un bono, ¿no? De repente se decide que fiscalmente es necesario, porque acá se habla muy bien de que eso es un tema que tiene que ser evaluado por el Ejecutivo, que todo el grupo de la población tendrá un bono de cierre, entre comillas, al pasar del esquema de reparto al esquema público dentro de la misma ONP. Y con los datos que nosotros hemos calculado, lo he dejado ahí en la presentación para no extenderme, es que hay una diferencia fundamental entre si tú le entregabas el bono a la persona al momento que se traspasaba a esta AFP pública o se la dabas a los 65 años de edad, ¿no? Entonces, la diferencia en el impacto en pensión es de 1 a 5. Eso quiere decir que si yo le daba el bono a los 65 años de edad, recibía de pensión, entre comillas, con su solo bono, 400 soles. Pero si se lo daba al momento que se traspasó, o sea, al momento que la AFP se convierte en AFP estatal y se capitaliza, eso se multiplicaba por 5. Y por el solo concepto de bono, tenía una pensión de 2.500 soles. Entonces, si bien tiene un impacto en materia fiscal, y creo que acá lo hemos conversado en algún momento, también hay que pensar que es dinero del trabajador afiliado, y por lo tanto tendría que buscar alguna alternativa como mercados, no sé, de bonos o mercados secundarios en los cuales se pueda crear una nueva forma de que el afiliado tenga el dinero en su cuenta de capitalización individual, no le genere un impacto fiscal fuerte, pero sí comience a incrementar el ahorro que tiene que tener al momento de jubilarse, ¿no? Curiosamente, esos serían mis comentarios, con cargo obviamente a poder mirar el detalle y a alcanzar otros comentarios más adelante. Y como digo, agradezco la invitación y espero que el tema siga siendo visto con esa rigurosidad técnica como lo ha presentado ahora el congresista. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. José Valderrama, de la UR.